Hola, hola, ¿cómo andan? En este video vamos a trabajar con composición de funciones. Decidí traerles un ejemplo para comenzar este tema. Un ejemplo que espero no los maree más, sino que entiendan cómo se usa, qué utilidad tiene, ¿sí? Verlo desde un ejemplo. Dice este ejemplo que la relación entre la escala Kelvin y la escala Celsius está dada por una función. Estamos hablando de temperaturas, ¿sí? Una escala Kelvin, ¿sí? Con grados Kelvin, una escala Celsius con grados centígrados y una escala con grados Fahrenheit, ¿sí? Es lo que vamos a estar viendo en este ejemplo. Decidí recordarles un poco qué eran estas temperaturas, ¿sí? La temperatura es una magnitud fundamental en física. La escala Celsius es la más utilizada, que es la centígrada. 100 divisiones separan el punto de congelación del punto de ebullición del agua. Ese es el que nosotros más usamos, ¿sí? Que nosotros decimos, bueno, de 0 a 100, donde el 0 es el punto de congelación y el 100 es el punto de ebullición. Esa es nuestra escala más usada, la Celsius, los grados centígrados que nosotros decimos. En la escala Fahrenheit, y lo usan los anglosajones, estos dos puntos están separados por 180 grados, ¿sí? Entre el punto, digamos, 0 de nuestro termómetro al grado de 100, en realidad hay 180 grados para ellos. Su cero absoluto es de 32 grados Fahrenheit y su 100, digamos, su punto de ebullición es de 212 grados Fahrenheit. Y luego la escala de Kelvin es una escala absoluta utilizada en ciencias, ¿sí? En ciencias se usan los grados Kelvin. Fíjense que nuestros 0 grados Celsius son 273 grados Kelvin y nuestros 100 grados de punto de ebullición en grados centígrados son 373 grados Kelvin, ¿sí? Un poquito para recordar, ¿sí? O si nunca lo vieron o no lo sabían, un poquito sobre los grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Bueno, ¿cómo hicieron para poder encontrar una compatibilidad entre esos tres? Bueno, los relacionaron mediante funciones. Un uso de las funciones es este, ¿sí? Por ejemplo, la relación entre la escala Kelvin y la escala Celsius está dada por la función f de x igual a x menos 273. Por ejemplo, a 273 grados Kelvin le corresponde, ¿sí? Ahí pongo como que x es 273 y pongo 273 menos 273, bueno, justo es el mismo número, es igual a 0 grados centígrados, ¿sí? Pongo acá donde está la x voy a poner los grados Kelvin y la f de x me va a dar los grados centígrados. Con lo cual 273 grados Kelvin y 0 grados centígrados son la misma temperatura medida en distintas escalas. Fíjense cómo una función f me está relacionando la temperatura Kelvin con la temperatura Celsius. Por otro lado, hay otra función, que en este caso se llama g de x, que es 1,8 por x más 32, expresa la temperatura en grados Fahrenheit, ¿sí? Si x es la temperatura en grados Celsius, nosotros ponemos acá, por ejemplo, 30 grados Celsius, ¿cuántos grados Fahrenheit son? Bueno, 30 lo uso como x, voy a hacer 1,8 por x, en este caso 30, más 32, hago esta cuenta y me va a dar 86 grados Fahrenheit. Entonces, fíjense, hay una función que me está pasando de grados Kelvin a grados centígrados, que es la f. Después hay otra función, g, que me está pasando de grados Fahrenheit a grados Celsius, ¿sí? A grados centígrados. Ahora, ¿a qué temperatura en la escala Fahrenheit corresponden 300 grados Kelvin? Fíjense, yo de grados, voy a repetir esto para que se entienda. Con F voy de Kelvin a grados centígrados y con G voy de grados centígrados a grados Fahrenheit. Ahora yo lo que quiero es ir de Fahrenheit a Kelvin, ¿sí? Como sin tener que pasar, mi idea es no tener que hacer dos cuentas y pasar por los grados Celsius. Con los datos que tenemos podemos pasar de la escala Kelvin a la escala Celsius y luego de la escala Celsius a la escala Fahrenheit, ¿sí? Con estos datos F y G, yo sí o sí voy a tener que pasar por los grados centígrados para pasar de Kelvin a Fahrenheit. Entonces, 300 grados Kelvin, fíjense, nosotros teníamos esta cuenta, entonces
X es 300, voy a hacer 300 menos 273, me da 27 grados centígrados, ¿sí? Los grados Celsius. Entonces 300 Kelvin son 27 grados centígrados. Ahora que tengo 27 grados centígrados, voy a pasar a Fahrenheit. Hago 1,8 por X, que mi X es 27, más 32 me da 80,6 grados Fahrenheit. Entonces fíjense, pasé que 300 grados Kelvin son 80,6 grados Fahrenheit, ¿sí? Para realizar esto tuve que pasar en el medio por una operación en donde tuve que hallar cuántos grados Celsius son, ¿sí? Para poder hacer estas cuentas. Ahora la pregunta es, con los datos anteriores, ¿es posible obtener una fórmula directa para relacionar la escala Kelvin y la Fahrenheit sin necesidad de pasar cada vez por la escala Celsius? Bueno, la respuesta es sí. Supongamos que el valor en la escala Kelvin es X. Sigamos el mismo camino anterior, pero con este X genérico. Primero aplicamos la función f, ¿sí? Bien, bueno, lo dejo en general. X. Tengo X grados Kelvin. Ahora la temperatura en la escala Celsius es X menos 273. ¿Sí? O sea, esta cuenta que nosotros hacemos, recuerden, es para pasar de Kelvin a Celsius. ¿Sí? Ahora, entonces, la temperatura en la escala Celsius es esta. Y a esta temperatura la queremos pasar a la escala Fahrenheit. Por lo tanto, le aplicamos la función g. Es decir, este X menos 273 es mi X genérico Celsius. ¿Me siguen lo que les estoy comentando? Entonces, este X menos 273 es como mi medida en grados Celsius. Entonces, lo voy a evaluar ahora en la función g para que me dé los Fahrenheit. Entonces, mi nuevo X es todo este X menos 273. Entonces, en la ecuación anterior, 1,8 por X, pero ahora X es X menos 273, más 32. Y ahí voy a hacer una distributiva, 1,8 por X menos 1,8 por 273 más 32. Luego hago esta cuenta y me va a dar menos 459,4. Entonces, ahora me queda 1,8x menos 459,4 grados Fahrenheit. A ver, ¿qué hice? Voy a repasar este cachito. Lo primero que hice es decir, bueno, tengo X grados Kelvin. Lo metí en esta fórmula para saber cuántos grados Celsius son. Es X menos 273, ¿sí? Porque lo estoy usando genérico. Ahora, esto que X menos 273 ya estaría pasado a grados Celsius, lo evalúo en la otra función para que me queden los grados Fahrenheit. Con lo cual, la fórmula para pasar de la escala Kelvin a la escala Fahrenheit resultó esta, ¿sí? Acá le llamamos H, que es 1,8x menos 459,4. Es decir, en X van a ser los Kelvin, ¿sí? Fíjense que acá X era Kelvin. Y ya nosotros pasamos con esta fórmula sin tener que hallar los grados Celsius. Notemos que, partiendo de X, aplicamos primero la función f para obtener f de x, que en este caso f de x es x menos 273, y luego a este valor le aplicamos la función g y obtenemos la función h. ¿Sí? Es decir, a g, en vez de ser g de x, nuestra x era la f de x, era todo esto. ¿Sí? Espero que me estén entendiendo lo que les estoy queriendo explicar. Esta operación entre funciones, es decir, aplicar primero una función y después la otra, es muy común y se llama composición de funciones, ¿sí? Hice una composición de dos funciones para crear una nueva función. Bien, vamos con la definición formal de composición de funciones. Si f y g son funciones reales, se define la composición de g con f, también llamada g compuesta con f, a la función que se nota, fíjense, se anota así, g como esta o f, ¿sí? Composición de g con f, o se dice g compuesta con f, y cuya fórmula viene dada por, esto se escribe así para evaluarlo en x, y es g compuesta con f, ¿sí? Es decir, dado un valor de x, primero se le aplica la función f y el valor obtenido se le aplica la función g. Fíjense, esta función que está acá adelante es g compuesta con f, ¿sí? Entonces,
digamos, la que va a estar adentro es la F, es esta, ¿sí? Y G está afuera, por el orden, ¿sí? La primera que aparece acá es la primera que está acá, es como la que está afuera. Y la segunda que aparece es la que va a quedar adentro. Vamos a hacer un ejercicio de una composición de funciones a ver qué tal si estamos entendiendo. Yo tengo dos funciones, f de x que es 1 dividido 2x, ¿sí? Una función, y la función g que es x al cuadrado menos 3. Me piden hallar las fórmulas de g compuesta con f y de f compuesta con g, ¿sí? Fíjense que después la tengo que hacer al revés. Y me pregunta, ¿son la misma función? O sea, ¿es lo mismo hacer g compuesta con f o f compuesta con g? Bien, vamos a resolver esto. Podemos resumir los que nos piden en un cuadro. Tengo datos, tengo la función f, la función g, y mi objetivo es hallar la fórmula de g compuesta con f, la fórmula de f compuesta con g, y después decidir si son la misma función, estas dos, ¿sí? O sea, las funciones compuestas es una nueva función. Como más arriba habíamos dicho que esta composición era h, ¿sí? O sea, la composición de funciones me da una nueva función. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es obtener estas fórmulas que nos piden. Si x es un valor cualquiera, por la definición tenemos que, primero vamos a hacer g compuesta por f. Esto, fíjense, g queda afuera, f queda adentro. Entonces, ahora podemos reemplazar f de x por su fórmula. Recuerden que f de x era 1 dividido 2x. Entonces, f de x directamente lo reemplazo por la fórmula 1 dividido 2x. En el próximo paso es aplicar la función g a la expresión 1 dividido 2x. A ver, yo quiero que se entienda esto. Esto que está acá adentro, 1 dividido 2x, es como mi nueva x, es como mi nueva variable, ¿sí? Donde antes decía x, ahora voy a poner 1 dividido 2x, ¿sí? Aplicar la función g a un número por definición es elevarlo al cuadrado y restarle 3, ¿sí? Recuerden que la fórmula es esa, elevarlo al cuadrado y restarle 3. Esta es la función g. Y ahora, en vez de tener x, ven que acá adentro está la x. Bueno, ahora en vez de tener acá adentro la x, ahora tengo 1 dividido 2x. Entonces, donde está la x, voy a poner 1 dividido 2x. Entonces, me va a quedar g, ¿sí? Y fíjense, tengo 1 dividido 2x todo al cuadrado menos 3. Entonces, operando tenemos, bueno, acá lo único que hice fue distribuir esta potencia, 1 por 1, 1, 2x al cuadrado, ¿sí? Sin querer, por las dudas, lo vamos a hacer. Este cuadrado lo separo para el numerador y para el denominador. ¿Sí? Recuerden que esto queda todo elevado al cuadrado. Y esto es 1 por 1, 1. ¿Sí? Y acá tengo que hacer la distributiva de la potencia con respecto a la multiplicación. ¿Sí? Voy a hacer todos los pasos para que se entienda bien de dónde salen esos números. Luego esto es 1, 2 al cuadrado, me da 2 por 2, 4. X al cuadrado menos 3. Y esta es la función hallada, ¿sí? Esto es, digamos, g evaluado en 1 sobre 2x. Pero en realidad esta era la función buscada g compuesta por f, ¿sí? Bien, y ahí ya encontramos una de las funciones compuestas. Para calcular la otra composición pedida, la definición nos dice que apliquemos las funciones en el otro orden. Después nos piden f compuesta por g. Entonces, fíjense, f me va a quedar afuera, g me va a quedar adentro. Entonces, podemos reemplazar g de x por su fórmula. La fórmula era x al cuadrado menos 3. Entonces nos va a quedar f de x al cuadrado menos 3. Ahora, mi nueva variable, o sea, en vez de x, ahora yo tengo x al cuadrado menos 3. Entonces, ¿se acuerdan que f era 1 dividido 2x? ¿Sí? Que lo tenemos por acá, 1 dividido 2x. Entonces, ¿dónde estaba la x acá? ¿Ven que acá está la x y acá está la x? Bueno, ahora va a estar esto, ¿sí? X al cuadrado menos 3. Entonces, si se le aplicamos a la expresión x al cuadrado menos 3, hay que multiplicar esta expresión por 2 e invertirla. Nos va a quedar 1 dividido 2 por x, pero mi x ahora es x al cuadrado menos 3. ¿Ven lo que les digo? O sea, lo que acá tenía x, ahora la x es esta nueva x. Es como una nueva variable, que es x al cuadrado menos 3. Entonces, operando tenemos, bien, nuevamente hacemos la distributiva, 2 por x al cuadrado menos 2 por 3, que me da 6.
Bien, entonces ahora encontramos una nueva función que es f compuesta por g, que es 1 dividido 2x al cuadrado menos 6. Entonces, ya hicimos dos cosas de las que nos pidieron, g compuesta por f y f compuesta por g. Lo único que falta decidir es si las funciones son la misma función. A simple vista las fórmulas son distintas, ¿sí? Miren, una fórmula es 1 dividido 4x al cuadrado menos 3 y la otra fórmula es 1 dividido 2x al cuadrado menos 6. A simple vista vemos que son distintas, pero habría que asegurarse que operando no se pueda transformar en una en la otra. Para eso podemos evaluar las dos funciones en un número fijo. Si los resultados no coinciden, entonces las funciones son distintas. Observar que si dan lo mismo, lo único que podemos decir es que valen lo mismo en ese punto, ¿sí? A ver, en matemática usamos mucho esto del contraejemplo, ¿sí? Si con un ejemplo no da, ya sabemos que eso no vale. Ahora, si con un ejemplo sí da, no podemos decir que da para todos, porque quizás justo encontramos un punto en el que nos dio. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, x igual a 1. Bueno, voy a evaluar g compuesta por f en 1. ¿Sí? G compuesta por f era esto, 1 dividido 4x al cuadrado menos 3. Es decir, ahora x es 1. Entonces, donde está la x pongo un 1. 1 dividido 4 por 1 al cuadrado menos 3. Bueno, 1 al cuadrado es 1 por 4, 4. Me queda 1 cuarto menos 3. Haciendo esta resta me da menos 11 cuartos. La otra fórmula, f compuesta por g, es 1 dividido 2x al cuadrado menos 6. Entonces ahora donde estaba la x, voy a poner el 1. ¿Sí? Entonces acá 1 al cuadrado me da 1, 2 por 1, 2, menos 6 me da menos 4, por eso acá me queda negativo. Fíjense, g compuesta por f evaluado en 1 me da menos 11 cuartos. Y f compuesta por g evaluada en 1 me da menos 1 cuarto. Como los dos valores son distintos, las funciones g compuesta por f y f compuesta por g no son la misma función. Como consecuencia de esto que obtuvimos, podemos afirmar que la composición de funciones no es conmutativa. Es decir, en general, g compuesta por f es distinta que f compuesta por g. ¿Sí? No es conmutativa, ¿sí? Es como, por ejemplo, la multiplicación que decimos, bueno, 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, ¿sí? Eso quiere decir que conmuta. Esto no conmuta, ¿sí? Hacer g compuesta por f no es lo mismo que hacer f compuesta por g. Bueno, a continuación les dejo unas actividades, les doy las funciones f y g y les pido calcular f compuesta por g y g compuesta por f. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer juntos el primero. Tengo la función f que es 3x menos 2 y la función g que es x al cuadrado más 3. Lo primero que voy a calcular es f compuesta por g. ¿Esto qué me quiere decir? Que es f va a estar afuera y g es la que está adentro, ¿sí? Entonces, g de x. Entonces, bueno, f, pero g, ¿quién es? G es x al cuadrado más 3. Entonces directamente voy a reemplazar por x al cuadrado más 3. ¿Sí? Es como que esta ahora es como mi nueva x, vamos a decirle para llamarle de una forma que se entienda. O sea, es esta x, como mi nueva variable. Entonces, como f es 3x menos 2, pero ahora en vez de tener x acá, ¿sí? Va a ser esta nueva x, que es x al cuadrado más 3. Entonces, esto es, evaluar f en esto es 3x menos 2, x es x al cuadrado más 3. Entonces me va a quedar 3 por x al cuadrado más 3. Menos 2, ¿no? Porque así es f. Y ahora solamente voy a resolver un poquito. Acá me doy cuenta que puedo aplicar propiedad distributiva. Por lo tanto, esto me va a quedar 3x al cuadrado más 3 por 3 menos 2. Bueno, acá puedo seguir resolviendo un poquito. 3x al cuadrado más 3 por 3, 9, menos 2. Y ahí puedo hacer esa cuenta. Más 9 menos 2 me da más 7. Y esta, entonces, es f compuesta por g. ¿Sí? Esta es la función
buscada. Ahora nos falta calcular G compuesta por F. ¿Sí? Al revés. Entonces G va a quedar afuera y F va a estar adentro, digamos. No sé si se entiende bien a qué me refiero cuando digo adentro y afuera, sino que como la que está, la nueva variable va a ser la F. Bueno, pero F es 3x menos 2. Entonces, la G ahora en vez de estar evaluada por X va a estar evaluada por 3x menos 2. Entonces, donde la G tiene la X, ahora mi nueva X es 3x menos 2. Entonces me va a quedar esta nueva X, que es 3x menos 2, todo al cuadrado más 3. Bueno, esto, ojo, es un cuadrado, un binomio, ¿sí? No es que hago distributiva. La potencia no es distributiva con respecto a la resta. ¿Se acuerdan? ¿Esto cómo me quedaba? El primero al cuadrado. Sí, esa cuenta hay que hacer. Menos 2 veces el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado. Y acá me está quedando este más 3 que no me lo tengo que olvidar. Luego esto, hago distributiva del 2 del cuadrado, me queda 3 por 3, 9, x al cuadrado, menos 2 por 3, 6, por 2, 12, x, no me olvido de la x, más 2 por 2, 4, más 3. Esto me va a quedar 9x al cuadrado menos 12x, 4 más 3, 7. Y esta es mi función compuesta, G compuesta por F. Bueno, espero que con este ejemplo se termine de entender.